Wikipedia, hay muchos otros ejemplos. Y el blockchain, la tecnología que hemos estado escuchando, pretende hacer lo mismo por el valor en sí y por ende por todas las demás cuestiones que existen aparte de la información. Analicemos un poco al respecto de dónde proviene. La primera vez que se mencionó esto fue en una proposición dada por un personaje muy famoso hoy en día que se llama Satoshi Nakamoto. Digo un personaje porque para mucha gente esto no es nada más que un alias. No se sabe con certeza quién o quiénes son Satoshi Nakamoto. Puede que sea un grupo de personas. De hecho, hace no demasiado salió una noticia que había un sujeto con el nombre Satoshi Nakamoto que tenía información atada a él que lo ubicaba geográficamente cerca de la ubicación de alguien que se relacionaba con el proyecto de Bitcoin, pero salió él diciendo, no, yo no soy el sujeto, yo me llamo igual, nada más. No se sabe quién es. Verán, él en el 2008, en un foro de criptografía, sobre una proposición, un white paper, se le conoce a esto, una proposición para poder generar un sistema descentralizado de moneda digital. Le llamaban el papel original. Surgió, siento, muy honestamente, y no soy el único, como respuesta al hecho de que justo por esta época, 2008-2009, hubo una gran recesión económica en Estados Unidos. Entonces, de manera de cierta experimentación, se quería probar con esto. Vamos a hablar de dos conceptos que mencionan en este papel. El primero se llama Digital Timestamp. Y en él se expone cómo a través de criptografía se puede asegurar que un documento jamás sea alterado. Entramos en el concepto del blockchain de la impermutabilidad. Después está en 1993, al menos la primera información que se pueda relacionar con una fecha al respecto de esto, Proof of Work, prueba de trabajo. Verán, esto en esencia solamente coloca como un requisito que cualquier individuo que quiera afectar un registro electrónico tenga que efectuar una cierta porción de trabajo computacional para poder hacerlo. De lo contrario, no le es permitido. Y el papel que les menciono, por este personaje, da como origen en el 2009 a la creación del bloque Génesis. Vamos a entrar poco a poco en cómo funciona cada uno de estos bloques, etc. Por el momento solo la historia al respecto. En el 2010 empiezan a darse las primeras transacciones, lo cual, como les digo, esto era de cierta manera un experimento para muchas personas. Pueden incluso notarse en la red aún existen cookies al respecto de las primeras conversaciones para poder realizar transacciones. Una de las más notables es el hecho que en el 2010 se usan alrededor de 10.000 bitcoins, que en ese momento valían centavos de dólar, para comprar 2 pizzas de Papa John's. Se crea en el mismo año la primera red conocida como Mining Pool, que eran conjuntos de personas que ponían poder computacional en un conjunto para poder minar Bitcoin. Eso por cierto era el precio actual del Bitcoin, para alrededor de 6.400. Después de una tremenda alza en el 2017. Analizando la historia de los precios, poco a poco fue aumentando en torno a oferta y demanda. Tocó récords como los $100 y los $1.000 en el 2013. Y en el 2014 surge Ethereum. Hay múltiples monedas, criptomonedas alternativas, se llaman altcoins, de hecho es un término en sí. Elegí esta en particular porque es la que presenta el avance tecnológico más, de cierta manera, notable o al menos más mencionado, que es el incluir dentro de un mismo blockchain cuestiones como contratos inteligentes, aplicaciones descentralizadas. De hecho, la idea del Ethereum y lo que lo hace tan único tecnológicamente hablando es que últimamente surgía la duda de ¿cómo voy a hacer para generar una red de nodos para cada propósito en particular? Como oíamos mencionar a mis predecesores, mencionaban sobre redes de blockchain o de libros mayores descentralizados que trataban de identidad, otros solamente aplicaciones, registros médicos, inclusive mi historial, identidad digital, etc. Ethereum lo que propone es un solo blockchain multipropósito. Ahora, respecto de qué es el blockchain, sé que ya fue explicado hace no demasiado. Voy a intentar hacerlo de una manera un poco distinta para quienes tal vez no están familiarizados con el mundo de la banca o tal vez incluso con la informática.
a través de una analogía. Entonces, ese es el ejemplo, y de hecho es el nombre que tiene en español. Imaginemos un libro general de cuentas, transacciones diarias, entra y sale dinero de todas maneras. Y la gran diferencia es que normalmente cuando yo acceso a uno de estos libros que me muestra un balance al respecto de mi cuenta, yo voy a confiar en una copia central de este libro. Digamos, si yo accesara a PayPal o a cualquier otro sistema que me ofrezca el servicio de pagos electrónicos, yo voy a confiar en que ellos tienen una copia de toda la información de transacciones y que esta información es válida. Sin embargo, con el blockchain existe esa diferencia. En lugar de que exista una sola copia que está autenticada y validada, existen miles de copias en cada uno de los nodos que tenga acceso a la red. Estamos analizando el ejemplo concreto del Bitcoin, el cual fue creado con el propósito de ser totalmente libre, por lo tanto, pragmáticamente hablando, cualquier persona puede acceder a él. Necesitamos poder computacional, por supuesto. Pero actualmente hay alrededor de casi 12.000 nodos, cada uno con una copia, y existen múltiples requisitos para que la información sea válida. Uno de ellos es el consenso. Más del 51% de todos los nodos que existen tiene que validar cada uno de los bloques cada 10 minutos para que sea aceptado en la red. Existen múltiples reglas que evitan que exista el clásico problema del doble gasto, es decir, que alguien venga y con la misma moneda compre simultáneamente dos cosas. Esto nos brinda transparencia, autenticación de las cosas que están siendo compradas o transferidas, y al mismo tiempo una manera casi automática de hacer auditorías. ¿Cómo funciona? Primero, vamos a analizar esto de la palabra hash. Fue mencionada varias veces. Verán, estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado sobre la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Hace mucho tiempo, ellos formularon una manera de crear una firma digital al respecto de cualquier texto o de cualquier conjunto de información que apareciera electrónicamente. Son el conjunto de funciones hash. La primera, si no estoy mal, se llamaba hash 1993, aunque en realidad se le nombró hash 0, y es solamente una manera de utilizar criptografía para sellar un mensaje. Es único para cada mensaje, y al cambiar un solo carácter de cualquier mensaje, modificaría esta firma. Entonces, la esencia del blockchain, y es una idea que en realidad es bastante simple, es que cada uno de estos bloques va a contener una gran lista de transacciones, dinero entrando y dinero saliendo, va a contener una firma digital, un hash, que es generado según un protocolo, al menos en Bitcoin es el SHA-256, y la firma anterior. Y por ende, cada bloque nuevo va a tomar dentro de la criptografía de su hash o de su firma el contenido del anterior, el cual contiene una firma también. Por lo tanto, si yo quisiera de alguna manera accesar y modificar cualquier transacción, es decir, quisiera hackearlo y meter, qué sé yo, una transacción de 10.000 Bitcoin hacia mi cuenta, tengo que no solo hacerlo en un bloque, tengo que hacerlo en ese bloque, en todos los nodos, y tengo que después de eso, a través de poder computacional, reformular ese hash de todos los bloques que le siguen en todos los nodos de toda la red. De ahí nace el paradigma de por qué esto es inhackeable. Para poder hacerlo tendría que dominar más del 51% del poder computacional de toda la red, algo que en práctica se ve imposible. Misma explicación dada por compañero. Las transacciones, como les digo, cada uno de los hashes afecta el contenido del bloque siguiente y por ende el hash de ese bloque. Ahora, ¿de dónde viene la moneda? Como no hay un banco central, no hay quien la produzca, no hay quien la haga, tiene que de cierta manera ser introducida al mercado. Esto depende siempre de lo mismo que es el consenso o el algoritmo que se utiliza para repartirla o para asegurarse que sea válida. Les mencionaba el Proof of Work, que es el que utiliza, o prueba de trabajo, que es lo que utiliza Bitcoin. Y esto da origen a minar. Es algo muy famoso hoy en día, todo el mundo sabe, o al menos ha escuchado al respecto de esto de minar Bitcoin. Y cuando la gente habla al respecto del concepto, no se refieren, por supuesto, a la acción directamente, o a ninguna acción física, por cierto. Se refieren a un problema matemático
que se le exige a toda persona que quiera agregar un bloque a la red. ¿Y por qué se les exige que resuelvan este problema? Y es que hay una recompensa. Cada persona que agrega un bloque a la red de Bitcoin era recompensada en sus inicios con 50 Bitcoin. 4 años después, con la mitad de eso, 25 Bitcoin. 4 años después, la mitad de lo que hay hoy en día, que son 12.5. Hay una razón muy específica por la cual esto es así, y es que como es una economía, se trata de que imite a la forma en la cual va disminuyendo la disponibilidad de un metal precioso, o que lo simule al menos, para que haya una ley de oferta y demanda que siga al menos un modelo desinflacionario. El algoritmo de distribución, por ende, tiene un límite asintótico, es decir, la curva, si se le sigue, va hasta cierto punto y ya no sigue elevándose, por lo cual no puede haber, en teoría, más de 21 millones de monedas, y la predicción es que van a dejar de producidas alrededor del año 2140. Solamente el ejemplo de Bitcoin. Hay múltiples otras, pero en esencia trata de ser o de imitar lo mismo. Entonces, los mineros podrán haber observado tal vez algún documental o alguna imagen de perdida de estas grandes fábricas o minas de Bitcoin, que son montones de computadoras con montones de equipo de ventilación en lugares en los cuales a veces tienen que llevarles hielo porque a veces son en medio de desierto donde el costo energético es el más bajo, etc. Y debido al algoritmo o a la criptografía en particular de Bitcoin, en un promedio de 10 minutos se va actualizando la cadena de bloques, cada uno de estos bloques que tienen múltiples transacciones. Hay otros ejemplos, por ejemplo, hablando de Ethereum, cual fue mencionado, los bloques se actualizan aproximadamente cada 15 segundos, siempre depende de la criptografía y demás cuestiones. Y, por cierto, que hablando de esto de los riesgos y que no todo es color de rosa, uno de los grandes problemas que surgen hoy en día, de los cuales se habla, es del hecho de que si el propósito es descentralizarlo, que no lo estoy centralizando al exigir estos problemas que desgastan demasiada energía, creando minas, haciendo que solo la gente que tenga acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay otros protocolos, otras formas de las cuales se puede llegar al consenso. Está Proof of Stake, en la cual se sugiere que los usuarios que ya tienen cierta cantidad de moneda sean premiados en torno al porcentaje que tienen sobre el total, o que de alguna manera colocaran la moneda que ya tienen sobre sus manos como prueba o como algún tipo de ofrenda para entrar en una cadena que les va a designar eventualmente un lugar en el minaje para ser recompensados. Vamos a hablar un poco al respecto ahora de cómo se puede aplicar esta tecnología. Recuerden, un libro mayor que tiene todas las transacciones y que está descentralizado, todo el mundo tiene una copia en el mundo. Primero, las transferencias y pagos directos. Creo que esta es la aplicación más obvia. Cuando alguien envía dinero a otro país, alguien alguna vez lo ha hecho, tiene que pasar por el grave dilema de los corresponsales. Y es que a veces mi banco